El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 10 de marzo. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Una semana, de campaña política en serio. El lunes con esa inhabilitación del expresidente Ricardo Martinelli y la habilitación de José Raúl Mulino como el candidato presidencial de los partidos Alianza y Realizando Metas. Una semana también donde, ¿qué va a pasar con Zulay Rodríguez? Y esa audiencia y esa decisión de la Corte Suprema de Justicia de preguntar, ella es o no diputada en la actualidad. Un día en el que, una semana que también termina con el gobierno a la baja y según la encuesta de Sid Gallup, con más del 86% de los panameños diciendo que no vamos por buen camino. Una semana también donde se presentó una encuesta que colocó a José Raúl Mulino con una distancia considerable en el primer lugar de las preferencias a escasos 55 días de las elecciones. En el plano internacional, el caso de Donald Trump y Joe Biden serán los candidatos republicanos y demócratas, arrasaron el martes, el supermartes pasado. Todo también en un día que será el 28 de julio, el día de las elecciones en Venezuela, presidenciales, y no puedo empezar, sin antes felicitar a la selección coclesana por esa remontada que dieron en el campeonato nacional juvenil, son los actuales campeones, y el fallecimiento de don Pedro Altamiranda, el gran intelectual, el gran juglar de nuestro país. José Luis Ríos. Buenos días, Fernando, buenos días a todos en casa. Y una semana también que inició con irregularidades en el sistema educativo en el año escolar de manera escalonada, porque recordemos que iniciaron primero el nivel preescolar y primario. Mañana lo deben hacer los estudiantes de premedia y media. Sin embargo, va a ser la misma situación registrada durante la semana pasada, donde no todos los colegios están preparados para recibir a los estudiantes. También con una funcionaria de el IFARU que quedó detenida bajo arresto domiciliario y también reporte periódico. Esto por alteraciones en algunas de las contraseñas para cambiar el beneficio de la beca universal o conocida ahora como Pase U. Todo esto también con el Suntrax en las calles durante toda la semana, realizando estos cierres, afectando el tráfico vehicular en varias zonas del país, debido a todos los que ya los miembros del Suntrax han denunciado. Y esta semana también se realizará el segundo debate presidencial que tendrá lugar en la provincia de Chiriquí, donde en esta ocasión los jóvenes son los que van a exponer esos cuestionamientos a los candidatos presidenciales, Fernando. Los candidatos presidenciales, defenestrado la candidatura de Ricardo Martinelli, la espada de Damocles está sobre la diputada Zulay Rodríguez, en una especie de amalgama que uno no sabe dónde empieza el poder de la Corte, dónde están los intereses políticos y dónde está el Tribunal Electoral. Ángel Álvarez es miembro del equipo legal de la ex diputada y triple candidata. Ángel, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. ¿Qué debe pasar? Es decir, debe reconocer la Corte que la renuncia es automática al cargo de diputado y pasaría a otras instancias. Ellos el jueves dijeron, vamos a someterla a consideraciones. ¿A dónde? ¿Y a quién?
Bueno, en el tema específico de esta renuncia, creo que es un hecho público, notorio y por todos conocido que la diputada en ese entonces, Zulay Rodríguez, siendo el 26 de febrero, al inicio del debate presidencial, hizo pública su intención de separarse del cargo de forma definitiva de lo que resta del periodo constitucional, del periodo que nos encontramos, y simultáneamente, cuando daba esta información al país, también comunicó de manera oficial y a través de diversos mecanismos, tanto electrónicos como físicos, al presidente de la Asamblea Nacional su renuncia irrevocable al cargo. Entonces, a partir de ahí surge una circunstancia en la cual la Corte ha requerido que se documente. Sin embargo, esta posibilidad ha estado bastante afectada, entiendo yo, por los tiempos políticos que nos encontramos, o electorales, en el cual el presidente de la Asamblea ha sido el gran ausente, con la excusa de que es quizás el único panameño que no sabe que Zulay renunció al cargo. Sin embargo, abogado, le saluda José Luis Ríos. Hay una nota donde el secretario general de la Asamblea Nacional de Diputados pone en conocimiento al presidente de la comisión que tiene que ver con la renuncia presentada por la exdiputada Rodríguez. Efectivamente, el secretario general de la Asamblea, que ha sido el secretario general de ese órgano de Estado durante todo este periodo, por la seriedad que le ha caracterizado siempre, por lo que he visto, por sus actuaciones en este cargo, ha dado constancia en una certificación que ha brindado a esta defensa de que desde el propio día 27 de febrero, en que se recibió el despacho del presidente de la Asamblea de forma física la carta de renuncia, se puso en conocimiento del presidente de la Comisión de Credenciales o de la Comisión de Credenciales la renuncia de Zulay Rodríguez Luz. Y en esa certificación, el mismo secretario general anota que con esto se ha cumplido con el numeral 1 del artículo 50 del reglamento interno de la Asamblea, el cual solo exige para que se confirme y formalice una renuncia de un diputado nacional siendo un funcionario de elección popular, el solo hecho que se ponga en conocimiento, como efectivamente ya se hizo el 27. Entonces, esta certificación evidentemente contradice las palabras del señor presidente de la Asamblea, quien, pese a esto, niega haber conocido algo que él mismo informó al presidente de la Comisión de Credenciales. Pero, Ángel, ¿qué ocurriría? Es decir, de aceptar la Corte esta renuncia, ¿qué pasaría? Es decir, puede, por ejemplo, la Corte, antes de bajar el caso, decir, bueno, voy a provocar un depósito domiciliario, una fianza, es decir, poner ciertas medidas a la exdiputada antes de bajar el caso a la justicia ordinaria, o ellos no pueden ver este expediente, sino que tienen que cogerlo y mandarlo a un juzgado de primera instancia? Mira, lo primero que todo que hay que aclarar es que la candidata Zulay Rodríguez se va a mantener en el curso de su candidatura hasta el día 5 de mayo. Eso es importante porque la existencia de estos procesos judiciales no pueden afectar su candidatura. Eso para que quede bastante claro. Segundo es que la Corte Suprema de Justicia, como ente jurisdiccional, no le corresponde aceptar o no aceptar la renuncia de la diputada, y en realidad no le corresponde a ningún órgano de Estado, porque tal cual ha explicado el procurador de la Administración, esto es un acto libre, automático, unilateral y espontáneo de la entonces diputada, y así debe reconocerse, más que aceptarse. Es a la Asamblea a quien simplemente le corresponde documentar con lealtad y conforme a la verdad que este acto se ha producido
para que la Corte, con ese elemento de prueba, asuma o dicte la decisión que se hace casi inminente, por todos conocida, que es remitir esta causa a la instancia ordinaria para que sea atendida ante el juez natural. Teniendo claro, Fernando, que en principio las reglas de justicia establecen que todos los ciudadanos debemos ser juzgados, investigados y procesados, sea quien sea, ante las instancias ordinarias. Pero, dado el poder político que adquieren determinados funcionarios de elección popular, se ha creado una excepción para que el Pleno de la Corte o otras instancias conozcan de determinadas causas que relacionan a esos funcionarios de elección o a esos funcionarios de alta jerarquía que, dada su categoría jerárquica o política, deban ser atendidos en otra instancia. No es que con la decisión de la Corte que se produce a raíz de la renuncia vamos a ir a una instancia inadecuada o no común, es lo contrario. Estamos, o correspondería, una vez comprobada y documentada la renuncia, como dije, con lealtad y con verdad, es devolviéndonos a la instancia que habitualmente se juzga a todo el mundo. Es solo eso. Pero, obviamente, tiempos y casos y formas y fondo pues, ha variado radicalmente. Es decir, todo lo que se hizo dentro del caso para inhabilitar a Ricardo Martinelli, pues te da un indicio de que esta gente está dispuesta a hacer lo que sea. Es decir, pueden hacerlo en el caso de la diputada Rodríguez, o la exdiputada Rodríguez, perdón. En el caso particular que me corresponde, que es el caso de la defensa de Zulay Rodríguez Lu, la causa se mantiene o se mantendría con los mismos elementos que han sido acopiados hasta hoy. Lo único que va a variar es el escenario en el cual se debe desarrollar la causa. Sin embargo, reitero y debo ser muy puntual en esto, nada, absolutamente nada de lo que está transitando en estos momentos en esta causa va a afectar, va a inhabilitar o va a impedir que Zulay Rodríguez se presente a los comicios o a la elección del 5 de mayo. No existe posibilidad ni jurídica ni en los tiempos que transcurren para poder alcanzar semejante inhabilitación o afectación. Sin embargo, abogado, hemos visto una Corte Suprema de Justicia trabajar con celeridad en algunos de los casos, incluso algunos han dicho en tiempo récord. Ahora, la pregunta que le hago, ¿qué pasaría si la Corte Suprema ignora todos los recursos o toda la documentación presentada? Porque hemos visto que hacen fallos de inconstitucionalidad a la brevedad, se saltan los tiempos, lo acortan, es decir, ellos pueden manejarlo a su entorno, qué sé yo, pero ¿qué pasaría si ignoran la renuncia de la exdiputada Rodríguez? Ignorar la renuncia es imposible. Como reitero y tomo las palabras que bien trajo a audiencia la propia juez de garantía, es un hecho público y notorio de que la diputada ha renunciado. De ahí a que haga falta documentarlo es otra cosa. Y esas faltas a que se refiere esta audiencia, de que sea debidamente documentada realmente, está en manos de la Asamblea y específicamente del presidente de la Asamblea. Que de alguna u otra forma, y lamento que sea así, tendrá su motivo, tendrá sus razones, se ha excusado, ha evitado, ha escondido de alguna forma la verdad que hasta en el seno de la Corte Suprema entienden de un hecho que ha ocurrido a la luz pública, que es la renuncia de Zulay. Por consiguiente, yo no veo ninguna posibilidad de que se pueda ignorar un hecho de esta categoría. Porque el único elemento que le otorga competencia a la Corte sobre esta causa era la condición de la entonces diputada
que hoy en día ha pasado a ser un ciudadano más en este país ante esa revolución. Porque esto empañaría mala... Esto empañaría mala que tú mencionas. Sí. Los tiempos de la justicia, la celeridad, en algunos casos ha sido evidente. Yo no puedo asumir ni señalar cuál ha sido el motivo o el desmotivo que lleva a eso, pero sí ha habido unos cambios en las velocidades de la justicia. Evidentemente, también vivimos un proceso electoral en la actualidad, y no me quiero referir solamente a lo que está ocurriendo en la Corte. He podido advertir que el Ministerio Público también ha dado prisa a causas penales en contra de diversos candidatos de elección popular que ya han sido oficializados, y más allá de cualquier otra consideración, no me cabe la menor duda que esta celeridad del Ministerio Público de una u otra forma resulta imprudente, impertinente, y siendo o no la intención, pues, puede trastocar la oferta electoral y de ahí impedir que la sociedad, como sociedad, elija a quien la mayoría considere debe redirigir los rumbos del país. No con esto quiero desvirtuar el trabajo que se debe hacer en la justicia, pero la justicia y todo el actuar de los funcionarios públicos tiene que ser medido también en la realidad en que nos encontramos. Y la realidad en este país es que nos encontramos inmersos ya en una proximidad muy corta a la elección del 5 de mayo, y cualquier decisión que de alguna u otra forma implique una injerencia de un actor distinto a lo que habitualmente corresponde a la contienda electoral debe ser medido con extrema prudencia, porque lo que está en juego es la democracia de este país, democracia que debemos construir los panameños. Sí, pero hay algo, Ángel, que hay que tomar en cuenta. Una democracia que debemos construir los panameños, y nosotros tenemos 3 convidados de piedra en el Tribunal Electoral. La misma decisión que tomaron el 19 para salvaguardar la democracia, diciendo que a Blandón y a Rux había que mantenerles ese fuero para no investigarlos dentro del caso de Brecht. Pues se la saltaron a la torera, y en pues dejaron primero sacar a Martinelli, pues de una forma expedita y sospechosa. ¿Y qué han dicho del caso de Zulay Rodríguez? En el caso de Zulay, el Tribunal Electoral no ha tenido ningún pronunciamiento más allá del levantamiento del fuero electoral que se dio en meses atrás. En el caso particular que mencionas de una jurisprudencia o un antecedente judicial que parece no ser el mismo ni sostenerse en el tiempo, es justamente lo que hace un llamado de atención ayer, ayer no, el día jueves, en la audiencia que se llevó a cabo en relación al caso de Zulay, sí, que los tribunales de justicia de esta jerarquía tienen un compromiso elevadísimo en la toma de decisiones de esta causa, porque sus pronunciamientos deben ser tan consistentes, estables, con tanta firmeza y construcción que permitan sostenerse en el tiempo y que no respondan a caprichos, a emociones, o que están inclinados a personalizar los casos. Las decisiones judiciales deben caracterizarse despersonalizando de quién se trate, claro, y de ahí el sentido, la justicia debe ser ciega, pero no ciega que no vea lo evidente, que no vea lo obvio, sino que sea ciega en el sentido de que cuando aplique la ley, cuando aplique el derecho, cuando apliquen las normas internacionales o la Constitución, lo haga sin miramiento de quién se trata, porque eventualmente los seres humanos que aplican la ley deben desprenderse de esos prejuicios, esos sentimientos que pueden afectar la correcta aplicación de la justicia. Entonces sí me llama la atención, igual que a ti, igual que el resto de la comunidad, igual que el resto de abogados que conocen sobre la materia, pues que en algunos casos las decisiones judiciales no se puedan sostener en el tiempo, y que en elecciones anteriores
el Tribunal Electoral, y no es la única, porque ha sido la constante, por lo menos en los últimos 10 o 15 años, es que ya estando tan próxima la contienda electoral, se puedan estar realizando levantamientos de la protección denominada fuero electoral, que no es lo que se ha querido hacer ver como un manto de impunidad, sino que es una herramienta que impide que la oferta electoral y que la elección que corresponde a los panameños sea decidida en la mesa y no en la urna. Así es. Ángel Álvarez, abogado de Zulay Rodríguez, gracias por esta participación. Gracias a ti, gracias por la invitación y gracias a todos por aquellos que nos ven y nos escuchan. Bueno, vamos a información comercial. Cuando regresemos, el abogado Jorge Torregrosa estará con nosotros después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 10 de marzo y se dio el lunes, bueno, sorpresivamente con nocturnidad y algo de alevosía, la decisión del Tribunal Electoral de inhabilitar al expresidente Ricardo Martinelli para las elecciones del 5 de mayo del 24. Bueno, una semana donde han dicho de todo. Salió Publio Cortés diciendo no, porque el señor Mulino no fue a una primaria, así que no puede tampoco serlo. Bueno, en eso los propios magistrados sacaron un comunicado pues reiterando de que sale Ricardo Martinelli y sube José Raúl Mulino como candidato presidencial del partido Realizando Metas y el partido Alianza. Jorge Torregrosa es abogado, está con nosotros. Jorge, pues yo nunca había visto algo tan absurdo, ni siquiera en los tiempos de los militares, ni Yolanda Pulice parece una genio del derecho electoral al lado de esta gente. Muy buenos días. Mira, la verdad, para nosotros no fue de nada sorpresivo, salvo lo rápido y expedito con que los magistrados del Tribunal Electoral, desconociendo lo que ellos mismos habían manifestado apenas una semana atrás, en donde el propio magistrado Eduardo Valdés Escofri explicaba y daba docencia de cómo iba a ser el proceso a lo interno de la esfera electoral y de cómo iba a suplir todos los pasos dentro de esa esfera, y como vemos una semana después el escenario cambia por completo y de una forma abrupta proceden a la inhabilitación del expresidente Ricardo Martinelli, desconociendo por completo el proceso que ellos mismos habían manifestado que debería seguirse. Eso para nosotros sí nos llamó la atención en el sentido de que no recordamos en la historia remota, en los últimos 30 años, salvo el periodo de la dictadura, que eso se haya dado. Lo hicieron cuando el señor Martinelli aspiraba a la alcaldía, procedieron a la inhabilitación, también de forma bastante sospechosa, pero ahora creo que ha roto absolutamente todos los paradigmas en virtud de que ellos mismos habían determinado el proceso a seguir y cómo ellos, en una clara contradicción a lo que ellos mismos habían manifestado, sencillamente procedieron a la inhabilitación sin haber siquiera haber dado traslado a un juzgado electoral para que conociera de este proceso. Todavía, y si eso sin discutir todos los procesos que en este momento y los recursos que están ahorita mismo en espera de respuesta por parte de la Corte, por lo cual la sentencia no se encontraba en firme. Ahora, pero ese es un tema que lo están viendo los abogados de la defensa del señor Martinelli. Vemos ahora cómo el Tribunal Electoral, que debe ser el garante del sufragio, el garante de la democracia en ese sentido, vemos cómo ellos propiamente se contradicen a todo lo dicho apenas una semana atrás. Bueno, unas contradicciones, unas sospechas, porque hace un momento hablaba con Ángel Álvarez, abogado de Zulay Rodríguez, tocando el tema de pues cómo el Tribunal Electoral, como si fuera mamapollito, pues, arropó tanto a Rómulo Rux como a José Blandón en el caso de Brecht, diciendo no, esto hay que preservar la democracia. Y ahora alegremente pues, quieren defenestrar dos candidatos presidenciales. O sea, ya defenestraron a uno y por lo visto tienen en la mira a otro.
No, y ahí lo que vemos es sencillamente, Fernando, siento yo que desesperación por parte de los otros candidatos en ver de cómo de todas formas defenestran una candidatura. Ya no les bastó con hacer todo lo que se ha estado haciendo, lo que hemos venido denunciando en materia de persecución política y de imposición, sino que ahora ya el discurso ya cambió, ya el discurso no es la inhabilitación del expresidente Martinelli, sino ahora vamos a también atacar la candidatura de José Raúl Mulino y para que sencillamente realizando metas y el Partido Alianza no tenga representación en la papeleta en las próximas elecciones. Entonces, definitivamente, ante eso nos encontramos en un escenario en donde los adversarios, ya no son ni siquiera adversarios, son enemigos, son ya enemigos, sí. vedados, quieren a toda costa, como quien dice, tener esta elección fácil y no tener prácticamente contrincantes. Que obviamente el pueblo panameño, en todos los sondeos de opinión, en todos los simulacros de votaciones, en las calles, en los caminares que se ha encontrado José Raúl Mulino, el respaldo popular, y que definitivamente lo que le preocupan a estos candidatos es de que ya se está viendo cómo se ha hecho el endoso de ese apoyo popular que había manifestado el expresidente Martinelli que iba a tener José Raúl Mulino, y ya lo estamos viendo en las encuestas de opinión, y eso es lo que realmente le preocupa a estos señores, que ya todos los conocemos, ya tenemos una experiencia amarga y funesta con el gobierno panameñista de Juan Carlos Varela y de José Isabel Blandón a la alcaldía, que eso no hay que olvidarnos el desastre que hubo en la comuna capitalina durante estos años, y con los escándalos de Brecht, que también, como bien lo manifestaste, Fernando, José Luis, ha pasado agachado. Porque, Jorge, el Tribunal Electoral con sus magistrados, como que esperando para ver qué voy a hacer para actuar de manera acelerada, con una prisa que lo ha llevado a cometer quizás algunos errores. Por ejemplo, ir a preguntar cómo andaba el caso o el fallo del caso New Business a la Corte Suprema, enviando al director de asesoría legal del Tribunal Electoral como interesado en saber qué va a suceder, pero el día, más bien en la noche de que inhabilitan a Ricardo Martinelli, a candidato a presidente y también a diputado, dicen que no se puede usar su imagen, pero al día siguiente señalan que sí pueden utilizar su imagen, es decir, que echan para adelante, echan para atrás, porque no saben quizás lo que están haciendo por la prisa que le han metido. Y precisamente, y recordemos también que ese día que visita el director de legal a la Corte Suprema de Justicia o al juzgado, la propia juez lo desmintió, que ella no lo había atendido. Entonces hay una nube gris encima de todo este proceso que no le está dando la claridad al pueblo de qué es lo que está sucediendo en materia electoral, porque todavía vemos a unos magistrados que hoy día dicen una cosa y a la siguiente semana dicen otra. Vemos cómo hay un anuncio, apenas hay un ataque con respecto al tema de la publicidad, en donde aparece la figura del expresidente Martinelli dando el respaldo a José Raúl. Sí se puede utilizar, pero enseguida salen los mismos actores políticos y económicos de siempre, ya atacando directamente la candidatura de José Raúl Mulino. Entonces, todos esos son hechos que el pueblo lo está viendo, y lo que está ocasionando es precisamente que, además del respaldo que está recibiendo y que tiene de por sí el expresidente Ricardo Martinelli, se está trasladando y está aumentando el apoyo a José Raúl, porque ya está evidente la persecución política que está en este momento directamente hacia la candidatura del partido realizando metas y alianzas. Pareciera que esto va a ser una elección donde pues, la mano izquierda va a manejar mucho. ¿Y qué quiero decirte con esto? Donde pues actas van a cambiar de número cuando lleguen a las circuitales, va a haber que cuidar mucho el voto dentro de las escuelas, es decir, volvemos a 1964. En vez de ir hacia adelante, nosotros estamos yendo realmente a pasos agigantados a tener que vivir
lo que Panamá vivió hace 70 años, en elecciones donde votaban más que el número de votantes, hay circuitos donde hay más votantes que habitantes, es decir, cosas increíbles que pensábamos ya superadas después de haber creado un tribunal electoral mastodóntico, carísimo, lleno de recursos, que no ha hecho nada más que volver a la política que en teoría Ernesto de la Guardia crea el tribunal electoral para superar esas taras que había antes. No, y un tribunal electoral con un super presupuesto de funcionamiento y ejecución. Y es precisamente, y eso refiriéndome a lo que acabas de mencionar, de lo que se va a venir el día de la elección y en donde los partidos políticos, y en este caso el partido RM y el partido Alianza, tienen en ese sentido la responsabilidad de cuidar los votos y de que las estructuras políticas de ambos partidos pongan en las mesas a los observadores, a los capitanes, a la Junta de Escrutinio, y que tienen que estar vigilantes de lo que va a suceder el día de elección, porque también, y es conocidísimo, que también el día de la elección se pierden las mesas, Hombre, se pierden en las juntas de escrutinio. Entonces, Se va la luz. hay que todavía redoblar Se cae el esfuerzos. Se cae el sistema. Hay que redoblar esfuerzos para que cada voto que emitan los panameños en función de un mejor país, de traerle nuevas y mejores días a este país luego de 10 años de dos gobiernos desastrosos como el Partido Panameñista y el PRD, a través de José Raúl Mulino, devolverle la esperanza a ese pueblo que está ansioso porque todo el legado de funcionamiento y de ejecución y de un buen gobierno que hizo Ricardo Martinelli se vea trasladado ahora con José Raúl Mulino, y lo vuelvan a hacer, porque lo van a volver a hacer. Ya lo hicieron durante el quinquenio de Ricardo Martinelli y ahora lo van a volver a hacer con muchas más obras, que es lo que han estado esbozando en su plan de gobierno. Jorge, un pueblo que está vigilante, que está pendiente y que hoy se hace encuestas y dicen no confiar al 100% en el Tribunal Electoral, desconfían totalmente de la Corte Suprema de Justicia y de un ministerio público. Es decir, el ojo de los panameños está puesto en estas instituciones, principalmente acercándose ya a las elecciones, y que los magistrados tienen que saber que hay quienes los están viendo, que no son precisamente los candidatos presidenciales y mucho menos a los que se han afectado con estas decisiones. Sí, el panameño ha manifestado su descontento producto del desgaste de estas instituciones que acabas de mencionar y de cómo los diferentes candidatos han prometido cielo y tierra y hasta con propuestas demagógicas tipo mileístas de borrar ministerios, de quitar instituciones, cuando lo que realmente salvadoreño aquí. No, y cuando realmente lo que quiere el pueblo es que haya más dinero en su bolsillo, que hayan más obras. Vemos como ahorita mismo lo que se ha estado inaugurando en los últimos años han sido obras que dejó el expresidente Ricardo Martinelli, y que fueron obras que fueron paradas por Juan Carlos Valera y que ya vimos el desastre lo raro de es que esos gobiernos. Ni a los cagaderos panameñistas, ni las obras esas que se inventó Varela de jornada extendida y mover un poco de gente de escuela, el gobierno no les ha dado seguimiento. Es decir, nosotros estamos hablando de obras que se empezaron hace 12 años, que están terminándose ahora. Y ni excepto hablar el absurdo del corredor de las playas y el monumento a la locura que estamos sufriendo los panameños en el área de la Pesa de la Chorrera. Y ni hablar del tema de seguridad, que recuerdo que ese era un tema que los panameños lo tenían dentro de sus preocupaciones, sin embargo ahora es uno de los principales problemas que hay en este país, y todavía me parece irónico que he visto por ahí dando declaraciones al exministro de Seguridad del gobierno de Varela, defendiendo un programa que fue un despilfarro total de Pagarle dinero. a los panameñistas para fue, que no nos robaran. Sí, Eso es el colmo. fue el famoso Barrio Seguro. Barrio Seguro, que hasta hoy no sabemos, no se ha hecho una auditoría de en dónde se fueron esos dineros y en manos de quiénes fue a parar esos dineros, porque estuvieron subvencionando a pandilleros durante esos 5 años
y que ya sabemos y estamos presenciando en carne propia la escalada de inseguridad que hay en este momento en el país. Y en ese sentido, tengo que decirlo, José Raúl Mulino fue ministro de Seguridad y que hizo una lucha frontal al narcotráfico y que estamos seguros que dentro de su plan de gobierno hay un lugar especial para el combate a la delincuencia y el crimen organizado. George, y ¿qué también, nos espera? Sí. Bueno, antes, José. Sí, también antes de ir a ese tema que tiene Fernando, Jorge, en el tema de los fueros electorales, se ha solicitado el levantamiento del fuero penal, por ejemplo, al expresidente Ricardo Martinelli y fue resuelto a la velocidad de la luz. Zulay Rodríguez igual. Sin embargo, duerme el sueño eterno el levantamiento del fuero penal electoral para investigar a un candidato del PRD, ex director del IFARU. Hay funcionarios de la institución detenidos y a este señor no le pasa absolutamente nada. Es la selectividad que siempre hemos denunciado. Aquí lo que en este país ha imperado en los últimos 2 periodos es una selectividad absoluta para aquellos los que detentan el poder en ese momento, para que no sean investigados, para que no sean tocados. Y todavía, como bien lo menciona José Luis, el director del IFARU, ni siquiera ha sido llamado para preguntarle la hora con respecto a este escándalo que existe en este momento y que ha sido denunciado el IFARU. Inclusive, si nos vamos también a la Autoridad de Innovación, el que denunció, que forma parte de su propio gobierno, que era el subdirector, fue el que terminó investigado y destituido. Entonces, este es en el país en el que nos encontramos en este momento y que el pueblo sabiamente está evidenciando que lo que hay han sido 2 gobiernos que han llevado al atraso, tanto económico como social, y que definitivamente están viendo a la alternativa de partidos realizando metas y alianzas a través de José Raúl Mulino y Ricardo Martinelli como la gran esperanza que tienen para poder que esos días en los que en este país había auge económico y justicia social regresen. Por último, George, viene el debate presidencial este próximo miércoles. ¿Qué va a pasar con José Raúl Mulino casi jugando en casa? Bueno, definitivamente yo soy de la opinión, si al final el equipo estratégico de campaña manifiesta la intención de que José Raúl vaya al debate, no tengo ninguna duda de que José Raúl Mulino va a dictar cátedra en el mismo, porque es, además de ser un profesional de amplia trayectoria en materia pública como privada, conoce las realidades de este país y estoy seguro que de forma ecuánime y tal cual está establecido en el plan de gobierno que está próximo a presentarse, va a esbozar todas las propuestas que tiene hacia el país, con la gran ventaja de que son propuestas que han sido demostrables en el tiempo, que en el gobierno de Ricardo Martinelli, el cual perteneció José Raúl Mulino, se plantearon, se realizaron y ya hoy el pueblo panameño tiene la satisfacción de tener grandes obras como el metro y muchas más, y que estoy seguro que con lo que se va a proponer por parte de José Raúl Mulino va a quedar claro realmente ante el pueblo panameño y manifestar el día 5 de mayo que la propuesta de José Raúl Mulino es la mejor propuesta para traer mejores días para este país. Así es. Jorge Torregrosa, vocero, abogado, analista político, así que estuvo con nosotros este domingo. Información comercial. Cuando regresemos, hay más. Hoy es domingo, 10 de marzo, y usted nos ve en Entre Líneas por Next TV y KW Continente. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 10 de marzo y esta semana nos acompañó el candidato presidencial Melitón Arrocha. ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Y qué nos dijo? Veamos. Nos encontramos otro año más
en el inicio de los años de las clases, del ciclo escolar y en otro año más, de nuevo la narrativa es que las escuelas no están listas, ¿no? Yo creo que hay que tomar algunas medidas, ¿no? Pero la primera es poner en ejecución el FES, tiene 80 millones de dólares y creo que el gobierno no ha sido todavía lo suficientemente capaz de formar a los directivos de escuela de manera tal que sepan utilizar los recursos que están ahí disponibles, que sepan desburocratizar el sistema del FESE de manera tal, por ejemplo, que los planos, algunos planos en materia de reparación de infraestructura de escuela tengan que venir a la sede central del Ministerio de Educación en Panamá, retrasando todo el proceso escolar, y yo creo que dejan evidencia al menos que nosotros tenemos que cambiar digamos, la vigencia fiscal, al menos de la parte de reparación de infraestructura del Ministerio de Educación. No puede ser que el presupuesto entre el 10 de enero y que haya la expectativa razonable que el 10 de marzo se haya ejecutado todo el proceso, con lo cual no lo que dicen de la definición de locura, hacer una y otra vez lo mismo esperando resultados distintos, es lo que vemos en el Ministerio de Educación y en el gobierno. Bueno, hay varios puntos. Y ayer aparece este informe del Fondo Monetario Internacional, pues hablando de lo que va a ser la caída del crecimiento nacional por el cierre de la mina y la sugerencia de aumentar los impuestos, sobre todo el ITBMS. Bueno, eso es añadirle, digamos, sacarle la espoleta a la granada y permitir que explote todo lo que está a su alrededor, ¿no? Con lo cual yo no creo que se le pueda plantear al país, particularmente en este proceso electoral, y en función de algunos desmanes que se han visto, particularmente de data reciente, que uno incluso tenga la posibilidad de discutir una reforma fiscal. Yo creo que eso no es el camino por donde debemos transitar, sin embargo también refleja la realidad de la contracción económica que se está viviendo en la calle, que eso no es una sorpresa para nadie, y por otro lado, cómo el próximo gobierno va a poder gestionar los enormes problemas por los cuales vamos a tener que transitar todos colectivamente como sociedad. Entonces, ese es el marco en el cual se va a recibir el gobierno, y yo le he planteado, bueno, al país y a la sociedad, que lo primero que tienen que ver es qué candidato te está diciendo la verdad. Una verdad que tal vez es incómoda y que por supuesto que a nadie le gusta escuchar noticias negativas, pero que al final no hay de ninguna otra que enfrentarla como Dios manda. Pero un diagnóstico en un país que su principal problema tal vez vaya a ser lo dividido que nos vamos a encontrar. Y yo creo que el presidente, con esa declaración a la Estrella de Panamá diciendo el próximo mandatario llegará con el 25% de la aceptación, es decir, 1 de cada 4 panameños, o lo que es lo mismo, 3 de cada 4 panameños estarán en contra, habrán votado en contra de la persona que liderara cambios radicales al seguro social, a la educación, al tema minero, al tema de manejo de desperdicios, es decir, del manejo del agua. ¿Cómo uno puede liderar un país con un porcentaje tan bajo de reconocimiento? Bueno, nuestra apuesta es un gobierno de unidad nacional, ¿no? O sea, nosotros tenemos que dejar atrás todas aquellas cosas que nos desunen y enfocarnos en que tenemos que encontrar en nuestras diferencias de criterio nuestra unidad nacional. Y efectivamente eso significa que yo no voy a pensar exactamente igual que tú o que cualquier otra persona, pero eso no significa que tenemos inmediatamente que descalificarnos y que por el contrario, que van a ser significativamente las cosas que nos unen que las que nos dividen, y en ese sentido hay que encontrarle espacio a todos los actores políticos para que le podamos plantear al país la respuesta que el país está esperando. Es que el entorno macroeconómico, fíjate, venimos en un aumento muy importante de la deuda externa, y el servicio de la misma se va a caracterizar por un alza en las tasas de interés. La última deuda que colocamos, me dicen los expertos, 7,79% el promedio. Los mercados internacionales, desde mi perspectiva, ya están descontando que Panamá perdió grado de inversión y cuáles van a ser los efectos de eso en materia de atracción de inversión extranjera directa. Y después a eso hay que echarle el condimento de resolver el tema de la Caja de Seguro Social, definir la cuenca del Canal de Panamá, traspasar la cuenca del Río Indio,
y todo lo que venga por detrás, incluyendo cómo vamos a gestionar el tema de la mina. Este periodo particularmente, en el contexto macroeconómico en que se va a entregar el gobierno, va a representar probablemente el reto de gobernabilidad más importante que ha tenido nuestra generación, yo te diría, en los últimos 30 años. En los últimos 30 años, porque, es decir, todo el Panamá ese formado post-invasión ya se agotó. Ya se agotó, incluso los panameños que tal vez tuvimos como misión común la recuperación del canal por 70, casi 80 años. Tuvimos como punto de unión la vuelta a la democracia. Nos quedamos sin algo que nos una. ¿Cuál crees que es la misión del país en este siglo XXI? Fíjate, yo creo que hay varias, ¿no? Pero en el corto plazo, y esta no me cabe ninguna duda al respecto, es la creación de empleo, empleo y empleo. Después vienen una serie de retos por delante que creo que la sociedad no la estamos viendo venir y no estamos viendo el impacto que va a tener en todos nosotros, y es el despliegue de inteligencia artificial a la velocidad que se nos viene y los retos que eso representa en materia de gobernabilidad, de prosperidad económica, en fin, las grandes transformaciones sociales de las que vamos a ser objeto en los próximos años. Los expertos hablan de 5 a 10 años, el parámetro sobre el cual nosotros vamos a empezar ese despliegue real y efectivo del contenido de esa tecnología. Y yo creo que por ahí tenemos que empezar a construir un plan nacional de desarrollo del cual Panamá está ausente, sobre todo después de que el Ministerio de Planificación dejó de formar parte del gobierno. Yo creo que en torno a eso nosotros podemos articular una propuesta país que permita generar prosperidad para todo el mundo. Pero, ¿cómo generar esa prosperidad si toda la riqueza se crea en un triángulo que empieza en Colón, tiene un vértice en La Chorrera y otro en San Miguelito? Sí. O sea, ahí está el 80% de la economía del país. No, y te digo más, ahí está el 80% de la economía del país, pero al mismo tiempo es el punto en donde ya la cuenca del canal ha demostrado que no da para mucho más. Y bueno, si tú hicieras el trasvase de la cuenca del río Indio y a lo mejor más adelante el de Bayano, pues daría para más, pero ¿cuánto más? 5 millones de habitantes. Ciertamente Panamá viene definida en función de la capacidad que tenga de suplir agua potable a las poblaciones circunvecinas, Panamá, Colón, Arreján, Chorrera, el norte, el este de la ciudad. Con lo cual, lo que tú mencionabas es clave. Nosotros tenemos que tener una política de desconcentración de la riqueza y devolverle la esperanza y el entusiasmo al campo. Pero lo cierto es que si tú hoy vas a la universidad, estudias duro, eres una persona competente, no vas a encontrar, digamos, el salario, la clase de empleo en el interior, y en consecuencia es casi una migración forzada. Eso tenemos que resolverlo. Tenemos que tener políticas de desarrollo económico en el interior del país, y a eso le vamos a apostar de manera muy significativa. Porque hay algo que también es incongruente. Nosotros tratamos de forzarnos a convertirnos, es decir, que esa renta minera la supla el turismo. Pero un turismo que lo vimos los que fuimos al interior en Semana Santa, encontramos las ciudades llenas de basura, sin agua y con cortes de luz constantes. No, ¿qué puedes traer con ese panorama? Y déjame darte algunas otras referencias. Te voy a decir Chile, por ejemplo. En el año 2020, Chile fue distinguido como el primer país de América Latina en materia de sostenibilidad ambiental. Y al mismo tiempo recibió 10 millones de turistas, y el 26% de su Producto Interno Bruto es basado en minería. Con lo cual, digamos, esa relación mutuamente excluyente entre la utilización de nuestros recursos naturales como ancla para tener una estrategia de desarrollo turístico y al mismo tiempo tener que escoger entre una y otra, a mí me parece que, bueno, puede ser un cliché político que pegó, pero adolece de cualquier sustentabilidad. Una vez que sale del terreno de la emoción, creo que adolece de cualquier margen de razonabilidad. ¿Pero qué tú crees que fue lo que pasó en esa histeria colectiva de noviembre? Miren, yo no sé. Lo que sé es lo siguiente, ¿no? Esas manifestaciones masivas demostraron que la gente estaba demostrándose en contra de algo.
Y creo que ahí se juntaron diferentes tipos de manifestaciones en contra de algo. Había una gente genuinamente que estaba en contra de la minería como motor de desarrollo. Y esa gente, principalmente gente joven, gente de izquierda, Suntrax, muy bien organizados. Creo que había un grupo también relevante de gente que participó de la manifestación, que lo que le decían es, no me gusta el contrato minero en las condiciones en las que está, y había otro grupo también muy relevante de gente que estaba en contra de todo, de este gobierno, de la corrupción, incluso me atrevería a decir que de gestiones anteriores también. Y todo eso hizo, digamos, un cóctel perfecto para que explotara, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomar la lectura que corresponde, pero yo no soy del criterio que han planteado algunos, de que ya el país habló y que ya el país habló de que no puede haber explotación minera. Mi planteamiento ha sido claro al respecto. Yo creo que nosotros tenemos que tener una moratoria minera de materiales metálicos general, con una excepción. La excepción es la mina de Donoso. ¿Y por qué? Porque casualmente lo que estaban planteando la gente, alguna de la gente en la calle, de que no se diera contaminación ambiental. Me cuentan a mí los expertos, y he leído en los medios de comunicación, que, digamos, la interacción entre el cobre que quedó expuesto en función del corte del Tajo, la interacción con el oxígeno y con el agua, eso genera contaminación ambiental. Y además, el mantenimiento de las tinas de relave, que es lo que impide que haya una gran catástrofe ambiental, le cuesta a los panameños entre 15 y 20 millones de dólares todos los meses. Eso es entre 180 y 240 millones de dólares, y nos dicen que eso demoraría años para lograr cerrarlo, ¿no? Entonces, lo que yo no puedo entender y me rehúso a creer es que el pueblo panameño esté de acuerdo en que nosotros dejemos de tener prestaciones médicas como Dios manda, porque no tenemos los recursos, no tengamos la carretera que se merece la gente, porque no tenemos los recursos, que haya gente que va a ir ahí hoy al hospital y no encuentra la medicina que se necesita, porque hemos decidido gastar los recursos en darle mantenimiento a una mina porque está cerrada. Bueno, vamos a información comercial. Cuando regresemos, El Mundo. Alonso Correa con nosotros. ¿Qué vamos a hacer entonces? Dale, pero es con José, porque para presentar a Alonso mejor que vaya José. Vale. Hola, Alonso. Hola, Alonso. Hola, 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 hola. Alonso. Alonso. Hola, 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 hola. Listo, 1, venimos. 2, 3, 4. ¿Ya? Ya, listo. Dale. Bueno, esa era la entrevista a Melitón Arrocha, candidato presidencial. Ahora vamos a conocer las informaciones que han ocurrido durante esta semana a nivel internacional, y ya nos acompaña Alonso Correa para ponernos al tanto. Alonso, buenos días. Buenos días, José Luis, y feliz domingo a todos. Bueno, semana que va a poner no solo en prueba la capacidad política para gestionar crisis de nuestro país, sino realmente de todo el continente americano y del continente europeo específicamente. Principal por el discurso que dio el día jueves el presidente Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que tocó pues varios de los temas que están calientes a día de hoy en la política internacional, como el tema del futuro de la Franja de Gaza, de la guerra de Ucrania y pues, de las próximas elecciones. Entonces, en este discurso, además de poner ciertas declaraciones bastante contundentes contra su homónimo Vladimir Putin, advirtiéndole a la política europea, Putin no va a terminar en Ucrania, que va por toda Europa, y que Estados Unidos no cederá en su apoyo incondicional a Kiev. Un respiro de esperanza puede ser una bocanada de aire fresco para toda la política ucraniana, que veía
pues, que esas ayudas estadounidenses, tanto de munición como de armas, estaban quedando pues, en la lejanía. Pero principalmente es un tema que se tocó muy por encima, más opacado por el tema de Gaza y por la política de dos naciones que Estados Unidos está buscando mantener dentro del conflicto entre Israel y Palestina, sino el tema importantísimo para Panamá y algo que nos va a poner en el foco y que la directiva de la autoridad del canal debe tener presente, que es posible cierre del canal de Suez por actividades de los huitíes en la boca del Mar Rojo, que ya han logrado tumbar... Alonso, perdimos momentáneamente tu audio. Hablabas del cierre del canal de Suez. ¿De qué va esto y qué es lo que están planeando los hutíes ahora? Alonso. Estamos hablando con Alonso Correa de lo ocurrido en el resumen semanal de noticias internacionales. Perdí momentáneamente tu audio, Alonso. A ver si ya lo conseguimos. Estamos hablando... En condiciones de tener un momento tan inmenso de movimiento. Bueno, lo importante es una semana donde el discurso del Estado de la Unión es lo que ha marcado la tónica y sobre todo esa vuelta de la entrega de armas a Ucrania, esa iniciativa de posible paz en la Franja de Gaza en esta guerra entre Hamas e Israel. José, ¿qué nos espera esta semana? Gracias, Alonso. Bueno, Fernando, el debate que es para este miércoles, así como también el día de mañana que entran algunos estudiantes del nivel premedio y medio ya a clases. Y la decena, Fernando, porque hay sorteo de la lotería el día de hoy en horas de la tarde, son la del 037, cúrase con el 5 y juega en el sector de Caimití. Así es, a todos gracias por su audiencia. Mañana más, desde las 6 en punto de la mañana, en la edición matutina de Next Noticias. A todos que tengan un feliz domingo, suerte en la lotería y recuerde que este programa se retransmite por KW Continente.